Entonces hoy día vamos a ver toda la parte como más, como revisar en general lo teórico que hay en relación a la simbología, en los dos niveles en los dos niveles de la operación de genograma, ¿ya? El nivel relación, el nivel estructural, ¿ya? Tiene que ver con la estructura con la que uno se... me voy a mutear a alguien que está ahí con el... Ya. Tiene que ver con el nivel estructural y con el nivel relacional, ¿ya? El nivel relacional es todo lo que tiene que ver con la identificación de las relaciones emocionales, ¿cierto? Ahora, es muy importante saber que el instrumento del genograma, como instrumento de valoración, evaluación familiar, se circunscribe dentro de la batería de instrumentos y herramientas de valoración familiar que que se derivan de la teoría sistémica, ¿ya? Aplicada al trabajo con familias. Por lo tanto, uno puede aprender lo básico del genograma en términos de estructura. Pero si uno no sabe de teoría sistémica, no sabe de qué hablo cuando estoy hablando de una relación fusionada, de qué significa teóricamente, cómo eso yo lo mido en una familia, cómo yo logro identificar si existe o no existe una relación fusionada, por ejemplo, que es algo que me aparece mucho, voy a estar aplicando mal el instrumento, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que nosotros vamos a ver es cómo requiere que ustedes manejen esa parte, ¿ya? A mí me gusta mucho como dentro hay el libro de Minuchin para poder en el fondo como introducirse a la teoría sistémica aplicada a la intervención con familias, ¿ya? Y además en el fondo destacar, que probablemente ustedes lo saben, la teoría sistémica es en términos de producción de instrumentos, de herramientas, de modelos de intervención con familias la que más ha aportado a ese trabajo. ¿Ya? O sea, ahí tenemos como casi todo, y en el fondo, bueno, el compañero que trabaja en salud, en el fondo, bueno, todo deriva desde lo que se ha creado en las distintas teorías y marcos en el fondo que se han propuesto desde lo sistémico. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si yo no tengo esa base, la parte relacional, que es lo que pasa habitualmente, cuando a mí me dicen así como las chiquillas, yo este curso lo hago en quinto año de trabajo social en la Universidad San Sebastián y en la UNAP, y las chiquillas me presentan su genograma y me dicen, sí, bueno, y acá hay una relación fusionada. Yo le digo, ya, ¿y qué es una relación fusionada? ¿Y por qué elementos de la interacción familiar te hacen pensar que es una relación fusionada? En general, la ambigüedad es harta. Y ahí es donde como trabajadores sociales nos caemos mucho, ¿ya? O sea, falta mucha teoría como conocimiento teórico aplicado a los procesos de trabajo con familias que le den como más sustento, ¿ya? Y es súper complejo ese tema y a mí me gustaría destacar esto, que en el fondo también este sea un espacio como de reflexión respecto al ejercicio de nuestra profesión. Es súper complejo porque cuando yo digo que hay una relación fusionada o que hay una relación distante o que hay una baja adaptabilidad o que la familia es fusionada, o sea, tiene una cohesión en el fondo que está funcionando de mala manera, que hay temas de límite entre los distintos subsistemas. Cuando yo digo esas cosas, estoy marcando una pauta o guiando un proceso de intervención hacia una parte que si no está correcto o no está bien evaluado puede dañar mucho a la familia porque le genera una etiqueta. Genera y además en el fondo no es lo mismo trabajar con una familia desligada, por ejemplo, que trabajar con una familia que está altamente fusionada. Entonces, los procesos, los trabajos que yo voy a hacer en el fondo con esa familia pueden ser distintos. Entonces, ahí es donde fallamos harto y yo creo que es súper importante como tener esa mirada inicial, como en términos como de desafío, porque uno se puede saber que el cuadradito es el hombre y el circulito es la mujer, pero eso no habla de usar bien un género, ¿ya? Y así es como la mayoría lo usa. Ahora, en términos como súper sencillo, el genograma es un dibujo, ¿cierto? Que nos permite hacer un árbol familiar y que nos permite registrar gran cantidad de información. Yo creo que eso es como una de las cosas más valiosas, que en términos visuales es muy rápido de interpretar, que uno sabe
tiene instalado, es muy rápido de interpretar, y uno puede obtener una gran cantidad de información de una sola vez, solo con mirar un genograma, ¿ya? O sea, sin haber entrevistado a esa familia, sin haber, hablado con ninguno de sus integrantes, una persona, como decía eso, la Eva, en el fondo, que tienen que ser sus tarjetones familiares, que vienen con genogramas. Generalmente los estudios de familia, en la primera parte es como haga el genograma de la familia, uno mira ese genograma y uno está primera vez viendo ese genograma y sabe al tiro quién es quién en esa familia, o tiene una idea inicial, al menos. De ahí que insisto, es muy importante que uno asuma como profesional la responsabilidad que significa la información que va a poner en ese dibujo, ¿ya? Que no es menor. Eso, ¿ya? Entonces, acá sale como un breve listado como de qué cosas uno, también esto es súper importante, cuando uno hace un general me pasa mucho que te llegan los estudiantes, o de repente cuando hacemos estudios de familia en salud, llegan los profesionales incluso con genogramas muy incompletos, ¿ya? El genograma, para que tenga real utilidad, en el fondo, para el proceso de intervención, debe tener una cantidad mínima de información que nos permita tener una evaluación global de esta familia y de las crisis, de las situaciones que está viviendo. Y de las cosas buenas también, como decía por ahí un compañero. Entonces, uno tiene que tener un pequeño listado mental de qué cosas yo tengo que tener como mínimo claras para poder hacer un buen genograma. Y esto debo incluirlo en todas mis entrevistas. O sea, en el fondo, entrevistas, cuando yo le pido, una de las evaluaciones iniciales que hago en los cursos de quinto año cuando hago familia, es que tienen que construir un guión de entrevista familiar. Y estos elementos no pueden faltar, ¿ya? Es muy importante los nombres y hay que tener cuidado en el fondo porque cada vez hay más restricciones en términos de confidencialidad de la información que uno pone en instrumentos que van a ver otros. Por lo tanto, lo ideal es usar solo nombres de pila, en este caso, sobre todo si yo voy a presentar este genograma a otros, ¿ya? No poner así la familia de familia Pérez Vergara y poner así como todo eso también es importante como resguardar, porque cuando uno hace presentación de familia, el objetivo es poder profundizar en el análisis, no decir, esta es la familia no sé cuánto, no sé qué, sino que en el fondo es como profundizar en el análisis sin tener esa visión. Fecha de nacimiento más que las edades, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo ideal es que, sobre todo para los que usan GenoPro, es que este genograma se vaya actualizando solito, ¿cierto? Y el GenoPro nos ofrece esa posibilidad, como un software, ¿cierto? Que nos permite vaciar los datos del genograma, y hay algunos datos que se van a ir actualizando solos, como la edad, si es que yo ingreso la fecha de nacimiento, ¿ya? Acá también va a ser muy relevante tener claro la fecha de actualización y consignarla en el mismo genograma, arriba como título o como donde quieran, en el pie de página, consignar la fecha en que yo le hago la última actualización al genograma. ¿Y esto por qué? Porque pasa mucho que uno llega a la carpeta, no sé qué, y está la familia de Juanita, que tiene a Pepito, a la Juanita, y que tienen 3 hijos, y hay un hijo recién nacido, otro que tiene 3 años, y otro que está yendo a primero básico. Y resulta que yo veo a esta familia y digo, súper listo, los cito, los entrevisto, y me llega un niñito de 15, uno de 12 y uno de 9 años. Entonces, yo me hice una imagen de la familia previa en base a una información que está desactualizada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales no ponen la fecha de última actualización del genograma. Eso es muy importante, sobre todo si yo voy a trabajar con carpetas que los equipos que nosotros trabajamos en los programas sociales, en salud, en educación, entonces, la rotación de los profesionales es muy alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente son trabajos precarios, que pagan mal, en condiciones malas, entonces la gente se va rápido. Pasa mucho. Es muy habitual que esté llegando constantemente gente nueva. Entonces, va a ser muy relevante esa información, o sea, consignar la fecha en que yo actualicé por última vez el genograma. Por otro lado, es súper importante tener clarito la ocupación de cada uno de los miembros de la familia, ¿ya? Ocupación desde estudiantes, sin ocupación, en el fondo la que sea, ¿ya?
en los problemas de salud y factores de riesgo, ¿ya? También podríamos poner los factores protectores, pero también es importante, y acá siempre, yo siempre hago harto énfasis en esto. Yo tengo que pensar cuál es el objetivo del proceso que yo estoy llevando a cabo con esta familia, y en función de eso, qué información va a ser relevante poner en un genograma. Porque uno puede llenar el genograma con información y al final va a ser tan confuso y va a tener tanta información que no va a ser útil. Y nosotros queremos que sea útil, ¿ya? O sea, por una parte, que tenga la suficiente información, que esa información sea de calidad, o sea, que esté bien hecho, tenga, que yo haya aplicado correctamente los conceptos que corresponden a la evaluación familiar, etcétera, pero también que sea, no sea un exceso de información que me impida tener claridad respecto de qué es qué. En el fondo, porque a veces me llenan los genogramas, me pasa mucho con las estudiantes de pregrado, que llenan los genogramas de raya y no se entiende nada. Un genograma, por definición, tiene que contener información útil. Ahora, ¿por qué es importante poner los problemas de salud y los factores protectores y de riesgo? Porque eso nos da información de qué pautas o qué situaciones pueden estarse repitiendo en las distintas generaciones. ¿Quién me podría dar ejemplos de eso? ¿Qué temas creen ustedes que sería importante preguntar acá? ¿El consumo de drogas? Consumo de sustancias, perfecto. Problemas de salud mental. Ya, perfecto. Problemas de salud mental. Sí, muy relevante. Yo tenía me acuerdo que era súper habitual encontrar como un patrón en los intentos de suicidio frente a, y uno después combinaba eso, el intento de suicidio que se repetía de repente en una línea de hombres, una línea de mujeres, y lo combinaba ahí con línea de delirio familiar, ¿no conocen? Como otro instrumento, la combinaba y eso, y empezaba ya a ver qué estaba pasando en la familia cuando se producían estos eventos, o en la vida de las distintas personas, y a veces era súper fácil asociar situaciones, por ejemplo, no sé, de separación de pareja con intentos de suicidio, que se repetía. Y además, en el fondo, enriquece mucho el análisis, porque tú decís, ok, acá hay un patrón de intento de suicidio que se repite generación tras generación en las mujeres post separación de sus parejas. Entonces, como que ahí tú te vas haciendo un análisis de que también hay patrones de conducta aprendidas de cómo responder frente a situaciones estresantes. Entonces ahí, entonces vais combinando los instrumentos y haces como eso enganche. ¿Qué otro patrón? ¿Qué otro factor indagarían? Violencia, abuso. ¿Ok? Uh-huh. ¿Algún otro? Los embarazos igual, por ejemplo, los Los embarazos embarazos. adolescentes. Y ahí, bueno, eso es súper importante también combinarlo con línea de vida familiar o línea de vida individual. Cuando como ahí hacer esas conexiones nos da mucha información respecto de las dinámicas de la familia. Yo siempre he pensado que que más que como herencia genética, como que uno traiga ciertos genes, al final son los hábitos y las cosas que tú ves como de cómo funciona la vida en la familia, lo que te hace como que algo sea como hereditario, en el fondo, que se repite intergeneracionalmente. No es que tú lo traigas en tus genes, que eso es como súper determinista, así como no, como que yo, mi papá era alcohólico, entonces como casi que yo traigo el gen del alcoholismo. Eso en el fondo en general es súper negativo para generar, para poder impulsar cambios de conducta. Porque en el fondo, claro, y es una explicación que es súper cómoda también, porque es algo que yo traigo los genes. Es algo que tú aprendiste y que puedes aprender otra forma de hacerlo. Yo creo que también ahí hay como a la familia les ayuda mucho cuando tú les muestras eso, como, okay, esto no eres tú, no es que tú vienes seteado con esto, como que te implantaron el gen del alcoholismo, el gen de la violencia, el gen, no, es una conducta aprendida que se puede modificar. ¿Algún otro que les parezca relevante?
a mí me gusta mucho indagar en, porque estas cosas como que, claro, que uno empieza como, por ejemplo, conductas aprendidas en relación al duelo. Sobre todo cuando tenía usuarias o usuarios que tenían duelos patológicos, indagaba mucho como en la historia familiar de el significado del duelo, de la muerte, y cómo, por qué en el fondo, que eso no tenía nada que ver, era como, lo indagaba y en verdad no había cero información relevante y habían otras que aparecían cosas súper interesantes. Por ejemplo, hay un caso que siempre cuento que es de una señora que cada vez que fallecía alguien importante y significativo para ella, se embarazaba. Y ella llegó, no llegó por duelo patológico, ella llegó por trastorno de apego. Tenía un trastorno de apego ansioso con su tercer hijo. Tercero o segundo, ya no me acuerdo bien del detalle. Tenía un trastorno de apego ansioso. Mira, el niñito lloraba así, pero a mares cuando la mamá se tenía que ir a alguna parte, no lo podía llevar al jardín, lo que estaba generando Y además los otros dos hijos ya eran chiquititos y tenían temas de salud mental también. Entonces empezó como a mirar por qué estaba pasando esto en una familia relativamente normal, dentro como de los parámetros occidentales de la normalidad. Esto que papá que trabajaba, se llevaban relativamente bien, tenían los típicos problemas de pareja, ¿no? Y ella en el fondo tenía una depresión muy leve, que en general se conoce como distimia, que genera un patrón de conducta que es como una eterna melancolía. Una eterna melancolía. Entonces como que pasaba muy piola. En ninguna consulta la habían detectado. Porque ella funcionaba, mudaba su guagua, hacía las cosas, ¿verdad? Pero apareció este síntoma, ¡fum! El hijo con trastorno de apego, no sé qué, empezamos a mirar qué pasa, no sé qué, porque le produce ansiedad. Y claro, ella volcaba toda su emoción o reemplazaba este ser querido que se iba con una guagua, con un embarazo. Y el vínculo que generaba a partir de tratar de subsanar o de calmar ese sentimiento de pena, generaba daño en la salud mental de su hijo. Y tampoco resolvía el problema de ella, de la pena que es una pena normal de perder un ser querido. Entonces, la vuelta que nos dimos, y fue una vuelta que después, cuando logramos desentrañar eso, y empezamos a mirar que había un patrón que tenía que ver con la muerte, con el duelo, que era familiar, y que ella estaba además como repitiendo, fue mucho más fácil orientar el proceso y saber qué trabajar. Y logramos cachar que esto era un duelo patológico, o sea, que en el fondo que había un trastorno de apego, pero que estaba asociado, que la causa, eso era la punta del iceberg, era lo que se notaba. Lo que había abajo era otro mundo. Y eso fue todo a partir del análisis como de los significados asociados al tema del duelo, las relaciones familiares y cómo yo me vinculo con los seres queridos, con los hijos, sí. Entonces, eso fue súper interesante. Entonces, es algo que uno dice, bueno, puede ser, claro, consumo de sustancias, violencia, que son como las cosas que más vemos, ¿cierto? Pero también uno puede indagar en otro tipo de cosas. Y de hecho, en el fondo, ¿por qué es importante hacerlo? Porque con las familias con las que vamos a tener mayor impacto, con nuestros procesos de intervención, pensando en el nivel de intervención que podemos llegar a tener como trabajadores sociales, va a ser con familias que tengan leve a mediana complejidad. Las familias que son de complejidad severa, y eso está súper estudiado, que son como el 20% el 10% de las familias, ese 10%, que es generalmente la que le dedicamos mayor tiempo, dedicación, energías, ganas, cantidad de atenciones, son las que tenemos menor impacto, porque esas familias requieren una atención ultra especializada que nosotros en este momento, al menos en Chile, no tenemos, que requieren como un nivel de atención como más a nivel de terapia, que es mucho más intenso, que requiere como una mayor frecuencia de las atenciones, o sea, ¿ya? Entonces, esas familias que tienen esos patrones que son así como, son cosas que no son graves, que la familia va a poder seguir sobreviviendo con eso, pero que si hacemos un proceso bueno de intervención con ellos, pueden tener un cambio en su calidad de vida que es significativo. Y ahí es donde podemos tener como un impacto más potente. Es súper importante como indagar en eso, como en patrones, en formas y todo, y para eso hay que ser un súper buen entrevistador también. Eso, ahí hay otros cursos que vamos a dar de entrevista a familia.
las fechas de matrimonio, estos términos estructurales muy importantes, las fechas de matrimonio, de separaciones, de uniones civiles, de divorcios, ya, etcétera. Y también identificar con claridad quiénes viven juntos y quiénes son familia, que puede ser súper distinto, ¿cierto? A veces la persona te dice, mira, en realidad yo vivo con tal y tal, pero mi familia es esta. ¿Ya? En Chile cada vez más se da, sobre todo por el aumento de la tasa de divorcio, el tema de las familias bilocalizadas, ¿ya? Que es un fenómeno que en Chile hasta hace algunos años, 20 años atrás, era muy, muy, muy escaso. Hoy día cada vez más en Chile vemos familias bilocalizadas, que son familias o que la persona concibe su grupo familiar como personas que viven en distintos lados. Porque además hoy día los vínculos cada vez pueden ser más virtuales, entonces no necesitáis vivir en la misma casa para ser familia o para ser una persona significativa para otro, para un otro. ¿Ya? Eso. ¿Dudas con esto? ¿Otro dato creen ustedes, agregarían que ustedes creen que yo no estoy considerando y que a ustedes es relevante poner? Igual ahí tú tienes como dentro de los factores de riesgo, igual, para mí el tema educacional es un elemento importante a graficarlo dentro del registro, así como información visual, que ese puede ser un factor de riesgo dependiendo del nivel de escolaridad, pero dependiendo del énfasis por el cual uno quiera darle esa evaluación, el factor educacional también es un tema importante. Yo lo incluyo como el tema, como ocupación, como genérico. ¿Cachai? Porque en el fondo para mí el ser estudiante igual es una ocupación, pero en el fondo está dentro de eso, como qué hace la persona, ¿cachai? Como ocupación. Más que, yo no ocupo ocupación solo, ocupo ocupación, solo asociado al tema laboral, ¿ya? A veces, incluso también porque a veces como que uno identifica que es estudiante y además trabaja. Entonces, en el fondo la ocupación se refiere a todo lo que la persona hace y que es relevante en el fondo dentro de su vida. Pero sí, es un temazo el tema de la educación. Y ahí eh, uno ve en las poblaciones, familias vulnerables, sobre todo. Yo trabajé en La Pintana muchísimos años y todavía estoy vinculada a esa comuna. Como referente técnico de salud mental, estoy vinculada a las comunas de Pirque, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida, La Granja, La Pintana, San Ramón. Esas son las comunas que vemos nosotros como servicio. Y dentro de esas comunas, que son como de las más vulnerables de Santiago, es muy habitual ver deserción escolar en chiquillos adolescentes. O sea, la mayoría de los programas que trabajan con deserciones con chiquillos infractores de ley saben que son cabros que en general desertan muy rápido del sistema. O sea, ahí también es súper importante poner las trayectorias como de vida escolar eh, y poner en el fondo cómo identificar ese tipo de fenómenos. Y es heavy, y eso también es un factor que se repite. Uno mira como la historia familiar y claramente cuando tú ves que o sea, la educación para los papás no es relevante o a lo mismo, es muy habitual ver que los hijos se repita ese mismo patrón. ¿Ya? Porque además tampoco lo van a incentivar. Se da como las dos, siempre se da como los dos extremos. O los papás que no estudiaron creen así que lo único que quieren es que sus hijos estudien y los incentivan y están full metidos en eso, o les da lo mismo. Se van como a la repetición o al otro extremo. ¿Qué otra cosa, chiquillos?
¿Qué otra cosa creen que sea importante? ¿Vamos? Entonces ahora vamos a ir a la simbología. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso. Ustedes se saben la mayoría de estos símbolos. Yo creo que aquí con algunos los voy a sorprender, porque obviamente uno siempre como que le pone ahí alguna cosa nueva. Además que las familias hoy día han cambiado tanto que uno de repente se encuentra con una cosa que dice, ¿cómo grafico esto? ¿Qué cosas les ha costado graficar a los que usan habitualmente genogramas, que no saben cómo ponerlo? Bueno, a mí me pasa que me cuesta consignar lo relacionado con la salud, con los diagnósticos. Entonces pongo como al individuo y pongo al ladito así como un listado. Entonces me gustaría tener así como la idea de de dónde, dónde lo pongo, dónde lo ubico, porque hay tanta información que a veces, como hablaban antes, es información a veces no tan relevante y que confunde al resto o al equipo. Entonces, eso me gustaría saber dónde pongo fechas, si es que tengo que hacerlo hacia un lado, no sé, eso. Como para ordenar un poco. Pero Claro, para ordenar un poco como el mono en sí, como el dibujo, como el esquema. Entonces, eso me gustaría como saberlo. Y ahí hay una cosa súper importante que siempre pregunto, así como que, ¿esta información te sirve para el proceso de intervención o lo queréis poner porque en verdad es un dato que agregar? ¿Qué utilidad tiene? No, yo creo que me gustaría, bueno, desde el área salud es súper importante poder identificar los diagnósticos familiares, porque puede repetirse también esos diagnósticos en parte de los integrantes de la familia. Entonces, y es muy probable que suceda. Si es que la mamá o la abuela tuvo cáncer, la mamá o las tías tienen cáncer, entonces me gustaría como poder identificar, ordenar esto. Sí, eso es fácil. Pero también yo creo que va a haber siempre demasiada información que no vaya a poder poner. Entonces ahí uno tiene que ser selectivo. Y es una pregunta constante del equipo. ¿Por qué quiero poner esta información acá? ¿Qué utilidad va a tener para el proceso que yo estoy llevando? ¿Sirve o no sirve? Esa es como la pregunta permanente en general, en todo, porque quisiera ponerlo todo. Mis primeras evoluciones, claro, mis primeras evoluciones como de atenciones eran eternas, nadie las leía. Al final, como que, de hecho, como que ahora cuando yo trabajaba, ya llevaba como 8 años, me encontraba con atenciones que yo había hecho cuando recién partí, era como, mierda, perdí una cantidad de tiempo, me iba súper tarde, porque yo trataba de poner todo el detalle, y me dijo, y me miró, y en ese momento, y después entendí que, claro, que en términos, si yo quisiera hacer como un análisis etnográfico de las atenciones que yo estaba haciendo, maravilloso, pero en términos de utilidad de intervención, no tenía, había un montón de datos que eran sumamente irrelevantes. Entonces, claro, una cosa es saber dónde poner la información para que sea fácilmente entendible, y otra cosa es saber qué poner. Yo creo que esa pregunta es más difícil que la primera. ¿Qué cosas les cuesta identificar? Pensando en configuraciones familiares nuevas. Yo creo como la que tienes puesta en la diapositiva, esas dos ¿Cuál? familias que se unen en convivencia, esa por lo menos Ajá. yo desconocía y es la que más me costaba cuando me decían hacer un genograma. Esas como dos familias que se unen y conviven y tienen como sus propios hijos, eso a mí me costaba un montón porque siempre te enseñan la familia como entre comillas tradicional, el papá, mamá, pero cuando hay más matrimonios, por ejemplo, una persona se casa 3 veces, eso complica totalmente en la parte de genograma. Entonces, yo creo que desde mi parte, eso es lo que más me complicaba. Y en la que tienes ahora presentando, que es como los tuyos, los míos y los nuestros, como coloquialmente. No, y es peor, esas son las familias ensambladas, se llaman. Es peor cuando tenemos personas que se divorcian, se casan con otros y después se vuelven a casar. Esas son más complicadas.
Sobre todo si hay hijos entre medio, porque hay cómo ordenar los hijos. ¿Cachai? Como que ahí se aprecia y ahí es cuando uno empieza, chuta, ¿cómo hago esto? Y hay formas de solucionar esos dilemas. Bueno, a mí me complicaba mucho como poner las personas trans, por ejemplo, en algún momento, cuando recién empezaron a aparecer, como que no había como mucha como reflexión o discusión respecto de qué era relevante. Y les voy a contar cuál fue finalmente como lo que yo decidí en torno a eso. Y lo decidimos como equipo también, porque al final a veces hay temas o decisiones que no están resueltos en términos teóricos, porque la realidad supera la ficción todo el rato. Por lo tanto, en el fondo, cuando uno se encuentra con situaciones como particulares, muy particulares y muy específicas que no están resueltas en la teoría, lo ideal es que uno llegue a un consenso y pueda como identificar cómo lo va a hacer, pero en términos como de equipo, como que el equipo diga, ok, esta va a ser nuestra definición en relación a este tema, ¿ya? Entonces ahí, ¿ya? En términos como globales, bueno, todos sabemos que el cuadrado representa al hombre, el círculo a la mujer, dentro del genograma, ¿ya? ¿Por qué? No tengo idea, pero así lo pusieron, ¿ya? Y en términos como de orden, los hombres van a ir siempre a la izquierda y las mujeres al lado derecho, ¿ya? Tampoco tengo resuelto por qué. Yo creo que fue como una decisión que tomaron como X. Entonces eso siempre. A diferencia, eso es en la relación de pareja. Cuando hablamos del orden de los hijos se ordenan de izquierda a derecha, del mayor al menor. Y los hijos van a dar el sentido de orden a las distintas parejas que pueda tener una persona. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a ordenar las distintas parejas de una persona en función de la edad de los hijos. ¿Ya? Entonces, en el caso de la mujer, como los hombres van a la izquierda, el hijo mayor, que es de una pareja, de la primera pareja, o supongamos que tiene dos parejas. El hijo mayor, ¿cierto?, va a estar más alejado, ¿cierto? Y la pareja actual, que puede ser el papá del hijo o hija menor, va a estar más cerquita de la mujer, en términos de acá, por ejemplo. Pero si el hombre tiene varias parejas, su pareja actual siempre va a quedar más lejos. Porque la mamá de los hijos mayores, probablemente es la que está separado, no siempre, pero probablemente es la que está separado, va a quedar más cerca. ¿Por qué? Porque el orden de los hijos siempre está determinado por las edades. ¿Ya? Entonces, eso va a ordenar las parejas. Entonces, en términos de pareja, hombres siempre a la izquierda, mujeres siempre a la derecha. Y los hijos, mayor a menor, de izquierda a derecha. ¿Ya? Las mujeres, en el caso de los abortos, acá pueden ver que hay una diferenciación. No todos los autores lo ponen, ¿ya? No todos los autores lo ponen. Algunos autores sí ponen en el fondo o identifican con claridad, diferencian un aborto provocado de un aborto espontáneo. En términos de proceso de intervención, uno tiene que preguntarse cuál es la utilidad que va a tener eso para el proceso que yo lleve, ¿ya? Porque igual en el fondo el estigma que tiene un aborto provocado es muy potente todavía. Si yo considero que en realidad no es un dato relevante, yo evitaría ponerlo. Eso en términos como mi postura ética en función de eso, ¿ya? Porque yo he trabajado, por ejemplo, para Áncora UC, que son centros de salud familiar que son dependen de la Universidad Católica, tienen un convenio con el Ministerio de Salud, que tiene 3 centros de salud en Santiago. Uno en La Pintana, 2 en Puente Alto. Y el estigma del tema del embarazo, muchos médicos que llegaban a trabajar ahí venían egresados de la Universidad Católica o de los Andes. Entonces, identificar en ese caso un aborto provocado, si es que no era relevante para el proceso, podía ser súper... puede ser que gente generaba cosas, ¿ya? Y eso puede dañar los procesos de trabajo con una familia. Por lo tanto, ahí uno tiene que ser súper delicado en qué información va a poner y qué no, ¿ya? Por ejemplo, si la mujer estaba con una depresión, pero en verdad el tema del aborto provocado no era un tema en ese momento, yo lo ponía todo como había sido un aborto espontáneo. Es una decisión mía, ¿ya? Eso debo decirlo en términos como de
de ético, siento que exponer a una familia, porque esta información queda en las fichas. Entonces, exponerla cuando te cuentan algo que puede ser delicado, pero que en realidad no es importante para el proceso de intervención, exponerlo a dejarlo ahí de forma permanente, puede generarle problemas con otra persona. Si ella quiere contar que empezar un aborto a otra persona, fantástico, pero si no, mi opción era no ponerlo, ¿ya? Pero hay autores que lo diferencian y puede ser útil. Por ejemplo, si yo tengo una depresión por un mortinato, un embarazo que el bebé llegó a los 8 meses, por ejemplo, y muere dentro de la barriguita, y la persona en el fondo está con una depresión muy severa y que está acentuada porque en algún momento se hizo un aborto provocado y piensa que eso puede ser lo que como que hizo que la vida un poco la castigara y que le pasara este nuevo evento, que me pasó con un caso, quizás ahí es relevante ponerlo, pero es información que hay que tratar con mucha delicadeza. Los gemelos, esto siempre, acá esto es un error, chiquillos, porque es una imagen que yo pegué de otra presentación, pero acá los gemelos deberían llevar, además de esta línea de acá, como unidos por un triángulo, deberían llevar una línea que los une acá. ¿Se ve? ¿Ven lo que estoy haciendo con el mouse o no? ¿Sí? Y el dibujo que aparece acá no es gemelos, son mellizos. ¿Ya? Cuando sí son mellizos, además que en el fondo ustedes saben que los embarazos gemelares siempre van a ser 2 personas del mismo sexo, biológico. En el caso de los mellizos pueden ser de distinto sexo, porque son 2 espermatozoides distintos. ¿Ya? En cambio, los gemelares, un espermatozoide que, según un solo óvulo, que por alguna cosa del destino se transforma en 2 personas. Entonces son como de la misma, entonces siempre van a tener el mismo sexo. En cambio, los mellizos no. ¿Ya? El embarazo es un triángulo, siempre, que aparece acá, bajito. Y los pacientes índices ya se grafican con 2 líneas, 2 círculos o 2 cuadrados, y ahí sí yo identifico cuál es el caso por el cual yo empiezo a trabajar con esa familia. Es como el caso que genera como que el sistema, la institución, la fundación, el colegio, se meta a trabajar con esa familia. ¿Ya? En términos de las uniones, Víctor, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, lo que pasa es que no tiene que ver con la simbología en sí, sino que con el concepto de caso índice. El concepto ese se mantiene tal cual, hay alguna variación, porque igual, no sé, de Ninguna. pronto, ya, ok. No. Eso. Sigue siendo así. ¿Ya? En el GenoPro es como que hay una deformación ahí media rara, como de cómo se grafica. Generalmente a veces aparece con un puntito, hay gente que lo hace como que hace esa persona más grande, pero lo que se ha visto siempre es que son 2 líneas, 2 cuadrados o 2 círculos para identificar. Sí. Sí, Disculpa, tal vez no me precisé bien. Más que la simbología es el concepto de caso índice, los términos, como para graficar desde donde uno comienza en la elaboración. Ese término es que lo que pasa es siempre. que, bueno, nosotros seguimos trabajando en Chile, hay muy pocos programas que trabajen de manera integral con el grupo familiar como grupo. En general uno trabaja o porque empezó por los niños por temas de vulneración, o porque desde el colegio se identificó algo que tenía que ver con la dinámica familiar. Siempre uno entra por algunos de los miembros de la familia, ¿ya? Y en algunos casos va a ser muy útil identificarlo y en otros no tanto, ¿ya? Ahora, claro, la deformación que puede generar esto es como tener como demasiada concentrada la atención en uno solo. Y ahí el desafío siempre es mantener como esta visión de que no es que el caso índice no es que sea el culpable o el responsable de lo que está pasando, sino que en el fondo hay dinámicas familiares que generan ciertos conflictos o ciertos temas en el fondo que pueden estar generando ruido. ¿Ya? No es responsabilidad de uno. El caso índice, para mi gusto, para mi forma de verlo, es solo por la persona por la que yo entro y por la que se va a orientar el proceso de intervención. Sobre todo cuando estás trabajando en programas que tienen que ver con infancia, es muy importante identificar por qué caso yo estoy ingresando a la familia.
Pero, por ejemplo, si uno piensa como en temas de consumo de drogas, por ejemplo, de adicciones, de sustancia, a veces el poner el caso índice puede ser generar como una especie como de, como que el responsable de la situación. Y hay que tener ojo con eso. Sobre todo pensando como en los marcos teóricos como relacionados a la codependencia, a estas dinámicas en el fondo que tienen que ver con que la dinámica familiar es la que genera el problema, no es que la persona tenga un problema en sí. Si uno mira, todos pueden tener algo está pasando con la dinámica, con la forma de funcionar de esta familia que hace que terminen en un programa como ese. Pero entiendo tu punto, ¿ya? Pero generalmente se sigue identificando así. Hay que tener ojos así de cómo se trata, cómo se presenta, ¿ya? En salud en general lo que es generalmente es como el primero que consulta. Y después se termina trabajando con toda la familia, dependiendo del nivel de calidad del nivel de expertise del equipo de trabajo, pero en general pasa eso. En términos de relaciones de pareja, el matrimonio es una línea continua, dos líneas continuas paralelas y una línea continua horizontal, ¿ya? Como está graficado acá. Y acá, ¿por qué pongo unión legal? Porque hoy día hay uniones legales que no necesariamente son matrimonio, ¿cierto? Tenemos el acuerdo de unión civil, que ojalá en algún momento matrimonio homosexual, ¿cierto? Que en el fondo van a ser uniones legales, ¿ya? Y las uniones legales deberían graficarse de esta manera. En caso de la convivencia, son dos líneas continuas paralelas, ¿ya? Como la que presenta Carlos y Jimena. Son dos líneas continuas, y una línea horizontal que une, que es discontinua, ¿ya? Así yo grafico uniones de hecho. De que se juntó a vivir juntas, sí, se juntó a vivir, estoy como súper redundante, que no tiene ningún vínculo legal. Y en el caso del pololeo, que acá no aparece, pero lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que les muestro, son dos líneas paralelas discontinuas, unidas además por una línea discontinua horizontal. O sea, es una línea discontinua completa, tanto las líneas que bajan como la que une la relación, ¿ya? Eso generalmente me sirve para graficar relaciones que son bilocalizadas, o que en el fondo personas que están con un compromiso, pero que no viven necesariamente juntas, ¿ya? Pero que muchas veces esas personas terminan siendo muy relevantes en la dinámica familiar, independiente de que no tengan una unión legal o que no tengan convivencia, eso ya es súper obsoleto. Cuando las relaciones de pareja se terminan, cuando el término es un término legal, se ponen dos líneas perpendiculares a la línea de unión, que son continuas, cuando es un término legal, ¿ya? Cuando hay divorcio. Cuando es un término o una disolución del acuerdo de unión civil también. Cuando es una línea, cuando es una separación de hecho, es una sola línea perpendicular que cruza la línea de unión entre la pareja. ¿Okay? Los casos de fallecimiento, se pone una cruz encima del vínculo, el círculo de la persona, y lo que preguntaba Eva, en el fondo, las enfermedades en general se ponen en la esquina inferior derecha, ¿ya? La fecha de nacimiento, sobre todo cuando hay fallecimiento, uno tiene que identificar la fecha en que fallece la persona, ¿ya? En el GenoPro uno lo puede como poner y te aparece el dato así como a qué edad fallece y todo. Es muy relevante fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Esto también porque, claro, si yo voy a ver un genograma y como que me imagino que hay un duelo reciente y en realidad la persona falleció hace 15 años y tiene cero relevancia para la historia familiar, es súper importante tener clarito las fechas, ¿ya? Fechas de inicio de convivencia, fechas de términos de relaciones de pareja también es muy relevante, ¿ya? Otros símbolos relevantes dentro del genograma, acá aparecen las mismas, bueno, estos viven juntos, morío, relación íntima, lo que les explicaba, como más que viven juntos, este autor dice viven juntos, ¿ya? Que es de Power, pero es más que nada como amorío, pololeo, relación íntima, que no hay convivencia, se grafica de esta manera, se fijan que es una línea discontinua completa. Este símbolo en este autor a mí me carga, pero lo pongo para que lo vean, porque
yo creo que si uno pone 2 cuadrados en una relación de pareja y 2 círculos en una relación de pareja, se entiende que es una relación homosexual. Ponerle el triángulo invertido adentro me parece que no tiene ni una relevancia. Pero este autor le pareció súper importante como tratar de identificarlo de alguna u otra manera, pero en verdad, yo se lo pongo ahí porque eso es lo que hay, pero no tiene mucho sentido, ¿cierto? O por lo menos yo pienso eso. Acá está el símbolo que yo les decía de separación conyugal, divorcio, y se unieron después del divorcio, que he visto casos. Yo creo que ustedes, no sé si algunos han visto, pero yo vi varios ahí arrepentidos ahí del... Entonces se habían divorciado y se volvieron a unir. Esa unión puede ser, la nueva unión puede ser una unión de hecho nomás o unión legal nuevamente, pero lo importante es que se grafica de esta manera, se ponen los dos, obviamente las dos del divorcio, y arriba se como que se tarja, son otra línea, ¿ya? Es la que está acá. Eso me parece útil, no se ve en muchos casos, pero hay. Los arrepentidos del reino de los cielos, aunque yo no me volvería a juntar con mi ese. Lámina repetida no termina el álbum. Ya, entonces, hijo biológico, acá aparecen en mi fondo como algunas simbologías interesantes para los hijos. Usted propone algunas que a mí me gustan bastante. Hijo biológico, una línea continua que une al hijo con los padres. Cuando es hijo sustituto, ¿qué se imaginan que puede ser un hijo sustituto? ¿A qué le llamarían ustedes hijo sustituto? Puede ser, no sé, yo he visto varios casos, pero no sé si será el nombre, pero he visto que las personas mayores muchas veces quedan al cuidado de sus nietos o sus papás ya no se hacen cargo de ellos y son quienes continúan como la crianza. No sé si eso podrá ser. Sí. Sí, y sobre todo cuando no hay como unión legal. Ahora, cuando es familiar, uno debería poner a ese niño con los padres biológicos que le corresponden, ¿ya? ¿Cierto? Porque si, por ejemplo, es hijo de un hermano mío, que no sé, pues que le pasó algo, no lo puedo seguir cuidando y lo cuido yo, ese niño debería aparecer como un hijo de mi hermano, pero encerrado en mi círculo de quienes vivimos juntos, ¿sí? En cambio, los hijos sustitutos tienen que ver con niños que no tienen vínculo consanguíneo, pero que yo los crío de alguna manera, ¿ya? Para eso se utiliza. Porque en el fondo, y sobre todo cuando yo no tengo información respecto de la familia de ese niño, ¿ya? Porque muchas veces pasa que no sé, pues hay una familia que está criando un niñito que lo recogió, que a mí me pasó mucho eso. Sobre todo, bueno, en los casos, las personas que trabajan en estos programas de familia de acogida, los FAE, ven harto caso como de abuelas que cuidan a nietos, de hermanas que cuidan a sobrinos, o sea, de mujeres que cuidan a sobrinos o que cuidan, sí, pero también se dan los casos de niños que una familia recogió, un vecino, no sé qué, no sé cuánto, y se hizo cargo, pero no tiene vínculo legal. Y es más complicado el proceso legal, porque en el fondo, como no hay vínculo legal, generalmente el juzgado empieza a buscar a la familia biológica, todo, y a veces ese niñito está 4 años viviendo con una familia y está súper bien, y después como que lo quieren llevar a la familia biológica. Ahí hay unos temas. Entonces, hijo sustituto se utiliza para eso, ya que es como una línea discontinua, porque sobre todo cuando yo no tengo información de la familia biológica de ese niño o niña. ¿Sí? Pero muy bien, la observación. El hijo adoptado, ahora, esta es una información sensible, ¿ya? Porque si ese niño o niña no sabe que es adoptado, graficarlo puede generar que alguien que no sabe, el niño no sabe o niña, lo diga. Entonces hay que tener harto ojo con eso, ¿ya?
También hay como puede ser un dato sensible. Pero se puede graficar de esa manera, poniendo una línea continua con una línea discontinua juntas, de forma paralela, ¿ya? En la unión, está acá abajito. Esto yo lo encuentro así, pero como que es de perogrullo, pero en verdad no tiene mucho sentido. El mortinato es, debería uno entender que es mortinato por la fecha en que nace, en el fondo, como que por la edad que tenía, como la fecha de concepción y la fecha de nacimiento, como es complejo de identificar, porque es distinto un mortinato de un aborto espontáneo. El aborto espontáneo como concepto debería ser una pérdida de un embarazo que se produce hasta las 12 semanas. Hasta ahí es aborto espontáneo. De ahí cuando el embarazo evoluciona, debería ser un mortinato, ¿ya? Sobre todo cuando es después de los 8 meses. En el fondo como un bebé que como que fallece dentro de la guatita. Es distinto el concepto, entonces hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Y además, bueno, en términos del impacto para la familia es súper distinto, porque en el fondo tener un aborto espontáneo, con por ejemplo, un embarazo de 6, 5 semanas o 8 semanas, que a lo mejor, claro, te generó ilusión y todo, pero que no alcanzó a desarrollarse, a veces ni siquiera le alcanzaste a sentir los latidos a ese bebé, a ese embarazo, el impacto en términos del duelo que significa es súper distinto cuando tú tuviste 8 meses tu guaguita y de repente muere dentro de tu guata. Cuando una guaguita que ya tú la sentías las pataditas y todo en términos de impacto es muy distinto. Entonces, eso es súper importante poder diferenciarlo. ¿Ya? Y acá aparece, bueno, acá aparece otra forma de identificar el aborto espontáneo del aborto provocado, ¿ya? Acá este autor le pone aborto con subtítulos solo al aborto espontáneo y al otro le pone aborto de frentón, ¿ya? A mí es más utilizado esta simbología que esta, que aparece acá, ¿ya? Acá está correcto lo de los mellizos y lo de los gemelos, ¿ya? Como les decía, y el embarazo, que ya lo vimos. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo lo harían con personas trans, chiquillos? ¿Debería ser como otra simbología para identificarlo? ¿O es la misma? Abro la discusión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo más correcto o adecuado? O para cada uno, porque en esto no hay una discusión zanjada. Yo creo que lo más adecuado sería graficar cómo se sienta el paciente o el usuario, no sé. Para el género, que se identifique. Claro. Uh-huh. ¿Quieren que piense algo distinto? ¿No? O podría ser con el símbolo, como bien dice la colega, con el género y tal vez abajo ponerle que es trans como un dato, porque igual es para una familia que es trans, igual la dinámica igual es súper distinta. Entonces igual es un dato que tiene que estar sí o sí. Claro, ahí la primera pregunta que uno se tiene que hacer es si este es un tema resuelto para la familia o es algo que está generando mucho ruido. Que sea importante que quede consignado de alguna manera para que todos entendamos que eso es algo que está generando un impacto y una reestructuración en términos de dinámica familiar importante. Entonces, la primera pregunta es siempre qué utilidad tiene poner esa información. ¿Tiene una utilidad efectiva para el proceso? ¿Es algo que es un dato que es importante y que está afectando a la familia? O sea, es un dato tan sensible como lo del aborto provocado, por ejemplo,
que tenemos que preguntarnos mucho si es relevante o no ponerlo. Ya, eso es como lo primero. Siempre ese es como eso es casi una pregunta ética, en el fondo, como de que, ¿por qué es relevante o no poner una información u otra dentro de un genograma? Y en términos eso es lo primero, ¿ya? Yo tengo familias que en el fondo que no era un tema, que les daba lo mismo, y que en verdad poner eso no tenía ningún sentido. O sea, yo ahí la opción era respetar la identidad de género siempre de la persona que en el fondo que no está, que está como atendiendo, que estamos atendiendo. ¿Ya? Respetar la identidad de género para mí es súper importante. También entiendo que hay personas que pueden pensar de manera distinta y todo eso, y ahí hay que tratar de ver cómo llegar a un consenso. Pero en general uno debería tratar de respetar eso. En términos de preguntas, siempre qué tan relevante es que yo ponga eso para el proceso de intervención. Si la persona está consultando, está pasando por una crisis tremenda, producto de este tema, es importante consignarlo ya sea en la anamnesis, en el desarrollo de la entrevista, no necesariamente en el genograma mismo, ¿ya? No hay una definición clara en la literatura respecto de este tema porque es más un dilema ético que teórico. Es una discusión que yo creo que todavía no resolvemos, ¿cierto? Todavía hay temas, por ejemplo, con la homosexualidad, más con el tema de las personas trans, ¿ya? Entonces, acá no hay una receta, pero sí es súper importante como la pregunta ética de qué utilidad va a tener que yo ponga que la persona tiene un sexo biológico distinto al que se siente. ¿Ya? Así que no está resuelto, pero mi postura al menos es respetar la identidad de género de esa persona. ¿Ya? Me rompí la pulsera. Eso, hasta aquí con el genograma estructural. ¿Algún símbolo, tema o cosas que ustedes sientan que no están, que faltan, o un tema que se hayan encontrado que no esté aquí, que no sepan cómo abordar? Igual acá ofrecimos como hartas como simbología distinta. ¿No? Si no hay preguntas, pasamos al genograma estructural. Consulta, sí. ¿Ah? ¿Consulta? Dale, Víctor. Sí, lo que pasa es que en relación a las líneas verticales, porque claro, acá estás trabajando con esta lámina está con un autor y la anterior me imagino que tiene que tener otro. En el caso de las parejas que viven juntos, acá aparece la vertical con línea segmentada y en la anterior la vertical con línea continua y la horizontal No, sería... Sí, lo Sí. que pasa es que yo expliqué que lo más utilizado, pero este autor lo hace así, pero lo más utilizado es que para convivencias de hecho, tú hagas esa mezcla entre línea continua y discontinua. Eso es como lo más usado. ¿Ya? Este autor es medio, yo lo pongo porque uno se puede encontrar con eso igual, ¿ya? Acá lo importante son las definiciones que como equipo tomamos también, ¿ya? Si uno piensa en el Genopro y la cantidad de información que te ofrece, yo siempre digo, con todo el respeto que tienen merecen los travestis, es un travesti del genograma. Como que uno pues dice, enamorado, así como, bueno, puede ser un dato relevante en algunos casos, pero hay como o aparecen cosas que son súper así como no tienen ni una utilidad o son exceso de información, ¿ya? Y tampoco que están consignadas en la literatura. Lo que está consignado en la literatura es lo que estamos viendo hasta ahora, que es eso, que es lo que han trabajado los distintos autores. Este es uno de los más excéntricos que tiene ¿cómo decirlo? Simbología más específica, ¿ya? Y si se fijan, no es nuevo, es del 92, ¿ya? Ahora,
la definición acá de que uno se queda, yo les diría que lo más utilizado es, viven juntos, utilizo las dos líneas continuas con la línea discontinua que une. Y pololeo o relaciones de pareja que son, no implican convivencia, la línea discontinua completa. Ese es como el consenso, por lo menos en Chile, que es lo que más se usa, ¿ya? Línea continua completa para uniones legales, la mezcla entre línea continua y discontinua para uniones de convivencia, de hecho, y la línea discontinua completa para uniones de pareja que no implican una convivencia en el mismo hogar. Igual te hacía la consulta porque, claro, dentro de lo que yo habitualmente practico, claro, yo sigo un poco tal vez con un libro un poco ya no actualizado de McGoldrick, y ahí, claro, aparece esta línea discontinua segmentada en tanto vertical como horizontal. Entonces, probablemente, no sé, por eso tenía la duda, un poquito, porque igual, claro, a diferencia, por ejemplo, de la información que entrega el Genopro, como bien dice, hay literatura que está más bien establecida y tiene toda su información como bien orientada. Como te digo, ese es como el consenso más como completo, ¿ya? Ahora, lo del pololeo en general poco se grafica, ¿ya? Pero yo creo que es importante identificar personas que tienen como relaciones de pareja que son relevantes, aunque sean fuera de la casa. Sobre todo cuando la persona, la pareja tiene un rol muy importante. Eso es súper habitual hoy día. Muchas parejas, por ejemplo, ahí me carga, o sea, ser autorreferente, pero por ejemplo, yo mismo que estoy divorciada, que tengo mi pareja, no vivimos juntos. Cada uno vive en su espacio, ¿cachai? Pero mi pareja juega un rol súper importante en mi vida. Para mí es súper relevante que esté dentro de mi genograma. Entonces, en el fondo, pero ¿cómo hago yo que alguien entienda que al mirar ese genograma es una relación importante, pero que no viven juntos? Porque eso también te da una información de en qué estado, ¿cachai? Como, te puede dar como datos de cómo está funcionando la dinámica, ¿ya? Por eso me parece relevante diferenciar y no ponerlas iguales, ¿ya? Que es lo que hace la mayoría, que grafica la convivencia como igual y los pololeos de la misma manera. Yo creo que es muy importante diferenciarlo.